Hola, queridos hermanos. Por la gracia y espíritu del Señor, como siempre, estamos compartiendo la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera. Y eso es la palabra de Dios, no nuestra palabra, no nuestra opinión ni pensamientos. Una cosa muy importante de aprender y guardar en la mente también es, aunque uno dice que creen en Dios o ya quizás has estado en una religión o iglesia o estás firme en tu creencia, es muy importante de entender que tenemos que estar firme en el Jesucristo bíblico, que es la palabra de Dios hecha carne, la Biblia, no nuestra posición o lo que pensamos, lo que sentimos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 1, porque eso es muy importante, porque a veces uno puede engañarse sin estar consciente que estamos engañando a nosotros mismos, porque hacemos lo que viene naturalmente a nosotros o lo que nosotros pensamos que es bueno. O diciendo, bueno, yo he aprendido que hay un Dios o que yo no robo gente, yo no soy criminal. Entonces, uno se puede engañar pensando que ya sabemos todo o ya tenemos el entendimiento o conocimiento de Dios ya. 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 1. Empero de lo que a los ídolos es sacrificado, sabemos que todos tenemos ciencia. Entonces, cuando uno entiende que hay un Dios, ya tiene interés en estudiar o ha comenzado a estudiar la Biblia, ya sabemos que no podemos idolatrar. Vamos a seguir. La ciencia hincha, pero el peligro y el engaño que tenemos que cuidarnos es de no eh, inflarnos o no tener arrogancia, no tener sobreconfianza porque hemos aprendido pocas cosas de la Biblia o creemos en un Dios. Y Dios eh, hace un sumario de eso diciendo que eso es ciencia. Se puede hinchar, se puede hacer la persona arrogante, andar en orgullo. Dice, más la caridad edifica. Entonces, pero en vez de solamente ciencia, solamente citando una escritura, solamente sabiendo que hay un Dios o tenemos que seguir la Biblia, tenemos que aplicar la Biblia, que es la caridad de Dios. Porque muchos no entienden que en vez de citar escritura, tenemos que aplicar la escritura y el aplicar de la escritura, eso es lo que Dios clasifica el amor de Dios o la caridad, que es lo mismo. Porque no podemos poner lo que pensamos nosotros como si eso fuera Jesucristo o la palabra de Dios. Aun si uno que tiene título sacerdote, cura, papa, lo que sea, eso no es Dios, aun si aquellas personas hablan de Dios. La palabra de Dios es de donde aprendemos de Dios y podemos aprender más que nada de la caridad de Dios. Vamos aquí a San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22 y versículo 36. Tiene que leer el libro de San Mateo enteramente, porque Jesucristo nos mandó, aprende de mí, en San Mateo capítulo 11, versículo 29. Porque muchos faltan paz, falta la consolación que Dios nos da. Él es nuestro médico. Él nos consuela. Pero si no tenemos
a la palabra, que estamos aplicando y aprendiendo y creciendo en la palabra como niños obedientes, no vamos a tener esa paz, no vamos a tener esa tranquilidad y ni el amor y caridad de Dios hacia Él o hacia nuestro prójimo, si no quedamos en solamente la palabra. Entonces, Mateo capítulo 22 y versículo 36, porque muchos cuando piensan de Dios a veces reemplaza o en lugar de Dios y la Biblia, piensan en su iglesia o piensan de lo que dicen hombres o curas o sacerdotes, aún familia, abuela. Eso es lo que cuenta con Dios o eso es la prioridad, en vez de priorizar lo que Jesucristo nos mandó. Eso es la boca de Jesucristo, San Mateo capítulo 22, versículo 36. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Entonces, cuando leemos de los versículos anteriores, eso no era una pregunta sincera, era una pregunta buscando hacer tropezar a Jesucristo. Pero aún es una pregunta importante que Jesucristo va a contestar. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Entonces, la prioridad grande en la vida, que también es el gran mandamiento, es de priorizar a Dios sobre toda otra cosa que tenemos en nuestra mente. Nuestra mente tiene que poner Dios primero y eso también es el amor de Dios. Y el amor de Dios no es citando escrituras, no es yendo a cualquier iglesia tampoco. Conforme a Dios, vamos a ver. 1 Juan capítulo 5 y versículo 3. Dice así, estamos en 1 Juan capítulo 5 y versículo 3. Dice así, porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, la misma caridad que edifica o alumbra la luz de Dios a los demás. No es enseñarles que hay un Dios o hablar o citar escrituras, es de en obras mostrar amor, que es el aplicar de los mandamientos hacia los demás. Y Dios está mostrándonos y enseñándonos también por su palabra que el amor de Dios no es dando diezmos a una religión o una iglesia, no es haciendo lo que sentimos que es amor o algo bueno para con Dios. Vamos a leerlo otra vez, porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos para amar a Dios, para confirmar o verificar nuestro amor y caridad para con Dios, tenemos que hacer y guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son graves, significando que sus mandamientos no son penosos, no son cargados. Muchos asusta de leer la palabra de Dios o de servir a Dios verdaderamente, porque hay tantos falsos profetas, hay tantas mentiras y hay tantas distracciones en ese mundo en que vivimos. Muchos tienen miedo de seguir al Señor o de cambiar lo que ya están haciendo, especialmente si ellos piensen de hacer cosas hacia Dios. Pero conforme a Dios, la única forma o manera en que podemos amar a Dios o tener caridad para con Dios es de hacer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, no son penosos, no son cargados, porque sus mandamientos nos guía en cómo, como hombre, por ejemplo, cómo cuidar a tu mujer, cómo amar a una mujer, cómo elegir a una mujer, cómo ser, cómo enseñar la palabra de Dios y su ciencia en tu casa.
Y eso no tiene que ver con religión o yendo a iglesia cada sábado o cada domingo. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es de enseñar la palabra a tus hijos. Guardamos acá, porque acabamos de leer en San Mateo capítulo 22 que el gran mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, alma y espíritu. Vamos a Deuteronomio. Vamos a regresar pronto a San Mateo y primer Juan. Pero Deuteronomio, eh, capítulo 6 y versículo 4. Vamos a comenzar con 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces el Dios de Israel, el creador, es nuestro creador. No hay un creador de la gente que siguen la religión de mormones o testigos de Jehová o catolicismo o musulmanes. Todos tienen su Dios y eso. No, hay solamente un Dios, igual que hay solamente un Señor, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Rey, el Jesucristo bíblico. Entonces tenemos que entender lo que Dios dice. Y aparte, la gente en la tierra de Israel hoy en día no son los verdaderos judíos e israelitas. Los verdaderos judíos e israelitas bíblicamente son los llamados negros y los llamados indígenas de las Américas y el Caribe y nuestros hermanos derramados. Porque vemos muchas maldiciones y esclavitud, muchos sufrimientos y angustia, no solamente como individuo, pero como nación, como pueblo, por quebrar los mandamientos en vez de ser ejemplo de los mandamientos a las otras naciones del mundo. Entonces, nosotros siguiendo idolatrías, religiones, pecados, quebrando los mandamientos, en vez de seguir siendo un ejemplo, como leemos que Jesucristo, el de la tribu de Judá, era israelita o judío. Moisés, los 12 discípulos, los profetas, los ejemplos de la nación de Israel, en vez de ser como nuestros antepasados y las rectas antepasadas de nuestra nación, estamos siguiendo los impíos de antepasados y quebrando los mandamientos, siendo mundano en vez de ser ejemplo al mundo. Entonces, Dios en el pasado y hoy en día siempre nos guía por su palabra, mandándolos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, tenemos que obedecer la palabra de nuestro Creador, no hacer lo que hombres dicen que es cómo seguir el Creador o qué significa adorando al Creador. Tenemos que seguir lo que dice su palabra. Vamos a seguir. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu ánima y de todo tu poder. Entonces, tenemos que obedecer y seguir al Señor por guardar sus mandamientos, por hacer su palabra que también contiene mandamientos. No hacer lo que nos dé la gana. No seguir religiones como ha creado hombres. Cada religión tiene su origen y comienzo en historia de un individuo, un hombre, una persona. Pero la palabra de Dios, que también es nuestro Señor Jesucristo, es eterno como el Padre Celestial. Y el Padre nos comunica por su palabra, su sabiduría y su Hijo unigénito, la palabra de Dios, la Biblia, el verdadero Jesucristo. Entonces tenemos que comenzar de lavar nuestra mente, de limpiar cómo adoramos al Señor y también en cómo creemos a Dios y que definimos como ciencia o conocimiento o sabiduría. Que todos esos títulos pertenecen a la Biblia. Entonces, vamos a seguir. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, igual que haciendo los mandamientos, tenemos que también quedar y habitar en el amor de Dios, en hacer sus mandamientos y tener en nuestra mente su palabra.
¿Y qué más tenemos que hacer con ese amor de Dios? ¿O qué son ejemplos bíblicos de amor de Dios? Ahora estamos en Deuteronomio capítulo 6 y siguiendo a versículo 7. Y repetirlas haz a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostándote en la cama y levantándote. Significando, si estás desayunando, comiendo almuerzo, cocinando, si estás en tu casa, cualquier cosa que estás haciendo, aún en tu casa, fuera de tu casa, tienes que estar consciente y comunicando la sabiduría de Dios, sus mandamientos, su palabra con tus hijos. Eso es un mandamiento, no, bueno, mis hijos no quieren a Dios, eso no tiene que ver. Sí, y eso tampoco está diciendo que forzar a tu hijo, porque muchos fuerzan a sus hijos de asistir tu religión o tu iglesia o de seguir la doctrina de tu iglesia y las tradiciones, cuaresma y tal cosa, en vez de solamente enseñar y seguir como ejemplo la palabra de Dios y enseñar a tus hijos la palabra de Dios y los mandamientos que contiene. Eso es el amor de Dios y la razón que Dios mandó honra a tu padre y a tu madre, a nosotros y los hijos, porque los padres están mandados de Dios de enseñar la palabra a sus hijos. Entonces estamos aprendiendo la diferencia entre solamente conocimiento, quizás citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta versículo 7, en donde estamos ahora, o San Mateo capítulo 22, y poniendo tales escrituras por práctica. Y que eso es el amor de Dios y la caridad para con Dios. No diciendo que hay un Dios, no hablando de un creador, pero haciendo más que nada lo que Él dice, habitando en su amor y compartiendo y siendo ejemplo de su amor. Aun si la gente cree en un Dios o no, cualquier cosa que hacen los demás, nosotros, amando al Señor, haciendo sus mandamientos y amando a nuestro prójimo, que incluye sus hijos o sus padres, en aplicar los mandamientos hacia ellos también. Y con tus hijos enseñando los mandamientos que está en tu palabra, está en tu lengua, estás hablando y enseñando eso a tus hijos en vez de enseñarles, por ejemplo, a tus hijas que sean educadas o que se vayan a universidad, como eso es la prioridad más importante en esa vida, para que no están dependiendo a un hombre. ¿Qué escritura dice eso? Y es la razón que con la Biblia tenemos que hacer lo que Dios manda y nos dice en su amor, guiándonos en esa vida, en vez de nosotros haciendo lo que nos dé la gana y haciendo el opuesto del amor para con Dios y amor para con nuestra familia y otros prójimos, además de nuestra familia y casa. Entonces, vamos a Proverbios, capítulo 3. Entonces, el libro de Proverbios, capítulo 3, y vamos directamente al punto. Tiene que leer todo el libro de Proverbios y tomar notas y juntar otros preceptos que son escrituras, juntar otros preceptos con lo que estás leyendo y de qué se trata del mismo tema. O tiene como las mismas cosas. ¿Ok? Entonces, vamos ahora en Proverbio, estamos en Proverbio capítulo 3 y vamos a versículo 5, mostrando que de qué clase de mente debemos que tener, no solamente citando escrituras o pensando que ya tenemos ciencia o conocimiento, pero como para tener ese amor para con Dios, nuestra gran prioridad en esa vida, porque es el gran mandamiento, qué clase de mente, pensamientos y acciones debemos que tener. ¿Qué frutos estamos procurando? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia.
significando. Eso es un mandamiento, aún en el libro de Proverbios. Muchos no saben o piensan que Proverbios tienen mandamientos. Claro que sí, también tiene mandamientos. No solamente en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, también Proverbios, Salmos, hay mandamientos a través de toda la palabra de Dios. Y vamos a leer eso otra vez. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, no solamente diciendo que amamos a Dios o pensando que amamos a Dios porque pensamos en Dios o algo así. Tenemos que, parte de amar al Señor es de no apoyar en nuestra propia mente ni nuestro propio entendimiento, pero en cualquier cosa, si es de, bueno, yo quiero ir a la iglesia, yo siento que necesito ser parte de una iglesia. Si la Biblia no nos manda de ir a un templo físico o una iglesia física, ¿para qué tú estás yendo? ¿Estás amando a Dios o amando lo que tú quieres o apoyando en lo que tú sientes o lo que hombres ha dicho, que haciendo lo opuesto de lo que Dios manda, ahora están definiéndose como falsos profetas? Sirviendo al Señor, el Señor es la gran prioridad, mostrándonos que es algo muy grave, muy serio. Y muchos piensan más de a dónde van a comprar gasolina o en qué carro van a comprar o a dónde van a, qué libros van a leer o qué ropa van a comprar. Piensan más de eso que adorando al Señor y verificando todo lo que están haciendo está coincidiendo y está conforme a lo que la palabra de Dios dice y nos manda. Entonces, muy importante de pensar diferente de Jesucristo, que es la palabra de Dios. No iglesia, no religión. No teniendo un ídolo que es una cruz puesto en tu cuello. Entonces, vamos a seguir. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Entonces, eso es otro mandamiento, que cualquier cosa que hacemos, que hablamos, tenemos que verificar que eso es conforme a la Biblia y no en contra de lo que dice y manda Dios en su palabra, la Biblia. Muy importante. Vamos a seguir. Y Él enderezará tus veredas. Entonces, Dios por su misma palabra nos va guiando para que permanecemos y habitamos en su palabra y su amor, no pensando que estamos sirviendo al Señor porque todos están haciendo lo que estamos haciendo o los demás dice que es algo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, cada vez que si uno habla o yo contesto, yo hablo algo y yo digo algo como si el Señor quisiera, algo así. Oh, ¿a qué religión sigues o a qué iglesia perteneces? Muchos limita cualquier persona que cree en Dios, tiene que estar en una religión, tiene que estar asistiendo a una iglesia física y eso no es Dios. Pero por falta de entendimiento, muchos limita a Dios de solamente ser lo que hacen o dicen gente en ese mundo engañoso. Dios nos advierte de cuidar nuestros pasos y nos manda cómo cuidarnos nuestro paso. Aseguramos que estamos siguiendo a Dios y no hombres hablando de Dios o idolatrías que fingen de ser algo recto o algo conforme a Dios. Vamos a seguir. Dice, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, lo bueno son los mandamientos de Dios conforme a Romanos capítulo 7, versículo 12 y muchas otras escrituras. Entonces, lo bueno no es lo que pensamos, el bien no es lo que sentimos, es la palabra de Dios y sus mandamientos. Entonces, lo malo o el mal es al contrario, o pecado. Entonces, y pecado es quebrando los mandamientos, simplemente haciendo al opuesto de la palabra de Dios. Entonces, para asegurar que no estamos
siendo sabio en nuestro propio entendimiento o conforme a cómo pensamos, tenemos que dejar el mal haciendo lo que Dios nos manda en su palabra. Simplemente, no hay otro camino. Hay muchos otros caminos, pero esos son los caminos a la muerte, esos son los caminos que hacen la mayoría. De aquí, vamos a San Mateo. Antes de regresar a San Mateo 22, vamos a San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 y versículo, vamos directamente al punto. San Mateo capítulo 7 y versículo 13. Y asegúrese que lees todo el capítulo también de San Mateo 7, un capítulo muy potente. Solamente vamos a leer un precepto en todo el capítulo, pero lee el capítulo entero. Dice, vamos a comenzar en versículo 12, porque Dios a través de su palabra Jesucristo, el Padre Celestial nos guía cómo de no tropezar, cómo de no ser engañado en un mundo muy engañoso. En religiones, que es la forma como el mundo sigue a Dios, que está al opuesto, al contrario, de lo que Dios a través de su palabra Jesucristo nos manda y como Él nos guía. Entonces, Mateo 7:12. Entonces, Mateo capítulo 7 y versículo 12. Así que todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, el sumario de toda la Biblia, y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es no hacer a nadie lo que nos gustaríamos que hicieran a nosotros. Entonces, faltando respeto, amenazando con violencia o algo cruel, no siendo respetuoso, robando, engañando, mintiendo. Y aunque estos son mandamientos, aún antes de aprender los mandamientos, puedes comenzar hoy con este mandamiento, que no haces a ninguna persona lo que a ti no te gusta que hiciera alguien. Simplemente. Entonces, vamos a seguir. Y esa es caridad. Eso es amor verdadero y genuino. No diciendo yo te amo, yo te quiero, para mí eres muy especial, dando regalos en Día de las Madres o Día de San Valentín o cosas, o Navidad. Esos son como el mundo a través de Satanás e idolatrías engañan a la gente de hacer y seguir. Pero cuando comenzamos a aprender la palabra, Dios tiene días santos, Dios tiene sábados y feriados y fiestas bíblicos. Debemos que quedar en aquellas, no en lo que vemos en este mundo, y vamos a leer exactamente eso. Mateo 7 ahora, siguiendo a versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a perdición es ancho y espacioso, y los que van por él son muchos. Entonces, la puerta estrecha es la puerta limitada, pequeña. Es a donde Jesucristo nos manda, tiene que entrar a esa puerta. La otra puerta, a donde entran todos los demás, es ancha, espacioso, es grandote. Vamos a seguir. Porque la puerta es estrecha, angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que lo hallan. Porque Jesucristo, cuando leemos en San Juan capítulo 10 y versículo 9, Jesucristo dijo que yo soy la puerta, porque Jesucristo es la Biblia y el camino que Dios mandó que tenemos que seguir. Es nuestro ejemplo y el estándar a donde tenemos que usar y pasar. Hay muchas puertas que hablan, dicen que aquí es Jesucristo, aquí es justicia. ¿Quieres aprender de Dios? ¿Quieres seguir a tu Dios? ¿Quieres servir a tu Señor Jesucristo? Esos son palabras de hombres. Es la razón que ninguna religión se encuentra en la Biblia, ni cristianidad, ni la palabra cristianidad, porque la gente sigue la cristianidad no entendiendo que tenemos que seguir solamente la Biblia, mientras que todos los demás siguen algo destructivo, siguen engaños, falsedades, pecados. Y son muchos y muy pocos que siguen Jesucristo verdaderamente. Entonces tenemos que dejar engaños por leer la Biblia, la boca de Jesucristo, Jesucristo verdaderamente, para ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de Jesucristo y lo que no es de Jesucristo. Porque si sigamos o apoyamos en nuestra propia mente, vamos a tropezar, vamos a seguir en el camino grande que guía a la perdición y destrucción. Entonces, vamos a regresar a San Mateo, capítulo 22, y vamos a, vamos a comenzar de nuevo a versículo 36, porque el tema sigue que tenemos que seguir la Biblia. Y en vez de solamente citar la Biblia, tenemos que habitar en la Biblia, tenemos que hacer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que también el verdadero Jesucristo es la palabra de Dios. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Entonces, nuestra gran prioridad tiene que ser amando al Señor con todo nuestro corazón, esfuerzo y espíritu. Simplemente. Este es el primero y el grande mandamiento. Entonces, no hay algo encima de ese mandamiento. Obvio, no debe que existir prioridad más grande que eso, porque muchos ponen otras prioridades, aún los hijos suyos. A veces la gente pone su mujer, sus hijos, opiniones de los demás, cualquier cosa encima de Dios o sobre lo que manda Dios. Ni entienden a veces, ni han aprendido lo que Dios manda, pero estamos aprendiendo la palabra de Dios ahora mismo. Y es importante que tú compartes en eso y habitas en esos mandamientos, más que cualquier otra cosa, porque haciendo esos mandamientos vas a satisfacer tus obligaciones como hombre, como mujer, como madre soltera, en cualquier situación en qué estado que estás ahora. Vas a hacer haciendo los mandamientos todas las prioridades, comenzando con el Padre Celestial, lo de tu familia, lo de tus padres, si eres menor todavía o tus padres son ancianos y necesitas apoyar a ellos más. Cualquier situación, Dios nos manda cómo lidiar con cualquier situación o cómo balanzar cualquier de muchos como retos a la vez. Entonces, vamos a seguir. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que amar a nuestro prójimo igual como amamos a nosotros mismos. Algo que tú no gustarías, entonces eso no harás. Y cuando estamos con ese fundamento que es Jesucristo, que es amor de Dios, vamos a comenzar creciendo y deseando aprender
la palabra para agregar a nuestro entendimiento, porque los preceptos y otras escrituras nos agregan más cómo aplicar ese mandamiento. Además de solamente diciendo palabras tiernas, yo te amo, yo te quiero, vas a ser considerado para la persona. Vas a sacrificar a veces para los demás, no solamente para nosotros. Vas a compartir, aunque quizás a veces no tienen mucho, vas a estar pendiente si otros tienen hambre. O si perdieron su trabajo, vas a llamar, hola, ¿cómo estás? ¿Has conseguido otro trabajo? Em, Dame tu hoja de vida para que yo pueda compartirlo con los jefes en mi trabajo. Vas a ser más consciente de los demás, no solamente pensando en lo suyo, aun si tienes muchas obligaciones. Vas a seguir creciendo y aumentando a tu entendimiento y tu amor para pensar más en los demás, no solamente en lo de ti mismo o lo de tu casa. Vas a seguir creciendo para no seguir siendo egoísta o solamente fijado y centrado en solamente lo suyo. Vamos a seguir. Entonces, es parte de, no podemos adorar a Dios si no hacemos eso. Vamos a leerlo otra vez. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que aplicar los mandamientos a los demás. Y también de ser considerado, si alguien está, si falleció su familia o si están enfermos sus hijos o sus padres, vas a llamar, vas a chequear en ellos, vas a pasar, mira cómo estás, te traía un poquito de comida, no tengo mucha plata, pero te puedo ayudarte en algo. Y bueno, Dios puso el pensamiento de darte como esa cantidad de plata, tómalo, y también esa bolsa de comida, como haciendo más en vez de solamente lo que pensamos. O a veces asegurando que si uno te pide, porque tenemos que llegar al punto que estamos ofreciendo y preguntando, comunicando con los demás si necesitan ayuda. Pero si uno te dice, ay, mira, tengo hambre, o, ay, bueno, si todos tenemos hambre, no, no, en vez de ser egoísta o solamente enfocado en lo suyo, tiene que expandir, tenemos que crecer de pensar en los demás también. Ahora, Mateo 22, siguiendo a versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, otra vez, cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, es el sumario de toda la Biblia, de lo que habló con el Espíritu de Dios todos los profetas y lo que habló Jesucristo y los discípulos. No hay nada que habló Jesucristo, discípulos o profetas que no es la palabra de Dios y que no se encuentra en la Biblia. No hay otros profetas que no se encuentran en la Biblia. Eso no es la palabra de Dios. Es la razón que Dios nos mandaba de buscar en su libro, el libro del Señor en Isaías 34, versículo 16, y también en Malaquías capítulo 3, versículo 16 hasta versículo 18. Y no tenemos mucho tiempo, entonces tienes que pausar esa grabación o ese streaming para que puedas anotar en tu cuaderno diligentemente escrituras y cualquier cosa, para que tú puedas revisarlo, estudiarlo como a tu tiempo, a tu velocidad. ¿Ok? Bueno, y también puedes ir a laverdadlabiblia.com. Tenemos nuestro contacto, nuestro email y escrituras para que tú puedas agregar a tu entendimiento en tu casa, en vez de solamente buscar en línea de diferentes cosas o cosas de religiones, sigue solamente la palabra de Dios. Toda gloria, honor solamente a la palabra a Padre Celestial a través de su palabra, el verdadero Jesucristo. Cuídense, hermanos.